Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Terminamos nuestra serie de frases cristianoides hablando sobre una expresión muy usada, pero muchas veces totalmente descontextualizada. ¿Qué queremos comunicar cuando decimos para que Dios sea glorificado? ¿Es correcto decir teológicamente que todo da gloria a Dios? ¿Decir que algo es para la gloria de Dios hace que automáticamente sea así? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo capítulo, aquí, Entre Semana. Ya terminando nuestra serie de frases cristianoides, queremos terminar de una manera para que Dios sea glorificado. Hablando de esta frase, para que Dios sea glorificado. Seguro lo has escuchado mucho y tal vez hasta te ofendió cuando viste que esto lo estamos categorizando como una frase cristianoide. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algunos que van a dejar de seguirnos y va... Sí, ¿qué viene después? No, ¿La sangre de Jesucristo? Claro, no, o sea, esto es una parte central de la fe. Aclaremos, partamos por aclaraciones. Quizás dentro de esta serie de frases cristianoides, algo que hemos dicho es, todas surgen de verdades que son reales, ¿no? Pero que descontextualizadas, usadas para beneficio propio, usadas como medios para cortar la comunicación, terminan transformándose en frases cristianoides, ¿no? Por ejemplo, pensando en el episodio de la semana pasada, es real que tenemos un enemigo, es real que está como león rugiente. El tema es que yo tomo eso y lo termino descontextualizando y aplicando a todas las situaciones que me pasan. Entonces, ya no es la realidad del enemigo, ¿no? Sino es culpo al enemigo de mis decisiones. Entonces, cuando viene alguien de la iglesia, de la comunidad y me exhorta, oye, ¿qué estás decidiendo? No, es un ataque del enemigo. Chao, corté la comunicación. Entonces, lo que es una verdad... Me alejo de la responsabilidad. Exactamente. También. Se transforma en una frase cristianoide, no porque la frase esté mal, sino porque la descontextualizo, la uso a conveniencia, aplicándola en realidades que no corresponde. Y quizás de todas, esta es la más compleja porque la Biblia está saturada de este concepto de la gloria de Dios. Y pienso, así texto rápido que viene a mi mente, Salmo 19, los cielos cuentan, ¿no? Proclaman la gloria de Dios. ¿Cómo entonces van a decir esto? Bueno, en Habacuc, las aguas, la gloria de Dios será como las aguas llenan la mar. Hay un montón de diferentes frases. Jesús usó mucho, ¿no? En esto es glorificado mi Padre. Y un montón, Juan 15, en que llevéis fruto. Efesios capítulo 1, esto y lo otro, para la alabanza de su gloria. Entonces, sí, definitivamente lo encontramos en la Escritura. Sí, hay un concepto. Es más, en el catequismo de Westminster, ¿no? Habla acerca de el fin del hombre. Tengo el original, me lo mandaron los muchachos de Westminster. Muy bien. Después se lo devolvemos. Claro, Catecismo Menor de Westminster está estructurado por preguntas, el Catecismo Menor. Primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36, ¿no? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. 1 Corintios 10:31, Salmo 73 como unos textos de comprobación, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está bien. O sea, el fin principal o el fin último, según la traducción, ¿cuál es el fin principal? Glorificar a Dios y gozar de Él, disfrutar de Él, deleitarse de Él, como lo quieran traducir. Pero sí, ok, hasta ahí. Uh-huh. ¿Y ahora? Bueno, listo. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál sería? ¿Cuándo esta expresión de para que Dios sea glorificado se transforma en una frase cristianoide? Quizás podríamos ir a las esquinas. Sí. ¿No? Sí, yo creo que primero está este concepto correcto acerca de glorificar a Dios y buscar que Dios brille a través de mis acciones, mis pensamientos, mis decisiones. Eso no está en juego, como tú dijiste, sí. ¿No? Yo creo que el problema es cuando se trata como... ¿Viste? Cuando muere un patriarca de la familia y después todos andan diciendo, bueno, pero ¿qué hubiera querido papá?
¿Qué hubiera querido abuela? Que me vaya un viaje a Italia. Sí, me voy. exacto. Entonces todos lo van agarrando por su lado. Como que, bueno, sí, me voy a llevar ese viaje a Italia porque abuela siempre hablaba acerca de las ollas italianas. Claro. Y yo creo que la forma de honrarla es hacer ese viaje de 2 semanas a Italia. Es como que... ¿Por qué te compraste ese Ferrari? Porque el abuelo siempre fue un fan de Ferrari. Entonces Siempre. yo quiero honrar su nombre comprando. Para que papá sea glorificado y Bueno, honrado. me parece que ahí está muy buena la analogía, ¿no? El hecho de lo tomo para el lado que yo quiero, le doy la dirección que yo quiero. Te doy un ejemplo que vi, sobre todo en los primeros años de este caminar en Cristo, ¿no? Amigos que servíamos juntos en la música, ¿no? Y de repente dice, oye, quiero hacer algo en la iglesia el domingo, pero lo decía 1 hora antes del servicio. Dice, pero loco, no ensayaste. No importa, pero yo lo quiero hacer, ¿viste? Entonces, todavía me acuerdo, pasó ahí adelante, pidió permiso al pastor y dice, bueno, hermano, yo quiero decirles que quiero cantar esta canción. No la pude ensayar, no tuve el tiempo, pero lo quiero hacer para la gloria de Dios. Entonces dijo eso. Y la verdad, lo peor fue que hizo el ridículo porque, claro, no había ensayado, no lo había preparado, pero con una, entre comillas, buena intención, al decir, bueno, pero lo quiero hacer para la gloria de Dios, está bien, no hay problema. Tu mediocridad, bienvenida, tu falta de administración de tiempo, bienvenido. Pero al decir que es para la gloria de Dios, muchas veces ahí es donde se empieza a descontextualizar la frase. Claro, los judíos también entregaban sus ovejas ciegos y cojos para la Para gloria la de Dios. gloria de Dios y como que se transforma en una muletilla, ¿no? Sí. Bueno, hago esto, yo sé que no es lo que debería hacer, pero es para que Dios sea glorificado. Sí, Entonces, yo conocí a una persona que cada vez que te iba a decir algo medio de insulto, decía, para la gloria de Dios lo digo, Okay. para la gloria de Dios. Y de ahí lanzaba la bomba. entonces, Sí. ahí quizás empieza esta expresión bíblica, ¿no? De la gloria de Dios y que la gloria de Dios es un tema que diríamos es uno de los temas que tiene mayor continuidad en la Biblia, ¿no? Se empieza a transformar en una frase cristianoide, que es lo que hemos hablado, cuando la uso para mi conveniencia, para justificar ciertas decisiones que voy tomando, en este caso, por ejemplo, relacionados con mediocridad, ¿no? O con cosas que, oye, o sea, te voy a decir una expresión que no corresponde, pero lo hago para la gloria de Dios, ¿no? Sí. O cuántas veces una cosa que no... La verdad es un tema un poco más complicado y merece un poco más de atención, se cubre con esa frase. No, mira, para que Dios sea glorificado vamos a hacer esto y punto. Pienso quizás en un matrimonio complicado. Llega la esposa al pastor y dice, ¿sabes qué? Está sucediendo esto y esto. Mi esposo me está empezando a golpear y yo la verdad siento miedo, siento preocupación. Y dice, bueno, pero tú tienes que perdonarle, tú tienes que dejar eso a un lado para que Dios sea glorificado. Y Dios va a ser glorificado en tu matrimonio y bueno, tú aguanta. Y no digo que es A ni B, pero o sea, no puedo simplemente resumir el asunto en una frase. Te metiste en temas así. Yo pensé que ibas a ir más lento. O sea, pasaste stage 1 de etapa 1 te subiste a piso 10 de una. Bueno, es que quizás ahí es una de las expresiones más desafortunadas, por usar una palabra suave, ¿no? Porque lo que tú acabas de mencionar como ejemplo, te diría que es más común de lo que a uno le gustaría saber, conocer. Sí. Hoy por hoy, lamentablemente, somos cada vez más conocedores de situaciones donde personas en las iglesias han dicho, mira, fui coaccionado a mantenerme en una relación de abuso físico y de maltrato físico, no solamente a mí, sino a mis hijos. Y la forma en que fui coaccionada es que, bueno, Dios va a ser glorificado. Y ten paciencia, Dios va a ser glorificado. Y no digo que Dios no es glorificado a través de vidas transformadas, pero ¿hasta dónde uso? O sea, qué peligro desde la perspectiva del ejercicio del liderazgo bíblico. Fíjate, hablábamos ambos en estas últimas semanas, ¿no? De cómo Dios pone sobre el peso de la labor pastoral el cuidado, el velar por las almas. Si nuestra chamba, como diríamos acá en México, es esa, qué peligro usar esta expresión para que Dios sea glorificado, para exponer a alguien
a una situación de una vulnerabilidad física enorme usando esta expresión. Y quizás ahí podríamos seguir tirando el hilo, y es hasta dónde usamos esta expresión desprovista de contexto para ir construyendo narrativas, ¿no? Entonces, es como que me anticipa una narrativa. Tranquila, Dios va a ser glorificado. O sea, ya, actúo ya no como pastor, sino casi como profeta, ¿no? Y garantizo que las cosas van a ser de una manera y Dios va a ser glorificado. Y ahí hay me parece que ahí sí hay que ser bien contundente en qué peligro, ¿no? Usar esta frase para ir construyendo narrativas que van distorsionando el carácter de Dios. Y ahí es donde hay una contradicción. Y además, o sea, el coaccionar a una persona cuando, o sea, pensando en lo que leíste acerca del catequismo de Westminster, si el fin del hombre es glorificar a Dios y yo como líder estoy diciendo esta decisión va a resultar en mayor gloria para Dios, a diferencia de esta otra decisión, entonces lo que estoy diciendo es, si tú niegas esta decisión o si tú no vas en esta dirección, tú no estás cumpliendo el fin último tuyo, el fin último tuyo. Sí. Y sí, definitivamente es... yo creo que muchas veces no nos damos cuenta del peso que tiene esta frase en la mente y corazón de personas, porque lo que implica es algo muy fuerte. Sí. ¿Cuántas personas han dejado cosas, han ido en ciertas direcciones? Pienso en los trabajos, los estudios, las decisiones de interactuar con una persona u otra, porque alguien les dijo, no, mira, esta es la manera en que Dios va a ser glorificado. Y yo creo que no necesariamente va tanto por ahí. Dios ha mostrado lo que le glorifica a Él. Y muchas veces no tiene que ver con cosas tan específicas como estudiar esta carrera u otra, ir a esta ciudad u otra. Es más, en Santiago da apertura para cosas, ¿no? Dice, tú que dices que vas a hacer esto, lo otro, iremos, venderemos. Dice, necio, tú ni sabes lo que va a suceder mañana, pero no le prohíbe el hacer planes Claro. No va en contra de. No, dice, bueno, o sea, somételo a la voluntad de Dios si Dios quiere. Y punto, y haz tus planes, no hay problema. Pensamos que la gloria de Dios es una búsqueda de tesoro, la voluntad de Dios es una búsqueda de tesoro. Entonces, y solamente con eso esas personas sabias, ¿no? Los eruditos de la fe, ellos sí me van a decir. Y el problema con eso es de que pongo todos mis huevos en una canasta y pienso que al ir a esta persona me va a decir exactamente cómo es que Dios es glorificado. ¿Y sabes lo peor? Nos gusta eso. Es que es más fácil, amigo. Es mucho más fácil ir con una persona que va a decir, mira, listo, me vienes con decisión A, B, C y D, no vamos a hablar. Simplemente yo te voy a decir, es C. Y listo. Punto. Y eso es lo más preocupante de esto, o sea, porque la serie se hubiera llamado frases que cortan el diálogo, solo que no entraba. Es una frase que... Era demasiado larga, ¿no? Para título. Ese era el sentido original de esta serie. Pero es curioso que a veces nosotros queremos cortar el diálogo. Porque yo no quiero hablar de esto. Tú dime lo que tengo que hacer. Claro. ¿No? Y es interesante que en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Jehová dice, mira, ¿me quieres glorificar? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Dice, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y yo creo que muchas veces el vivir para la gloria de Dios es tan amplio, pero a la vez tan sencillo, que yo lo puedo practicar y yo puedo glorificar a Dios en cualquier aspecto. Diríamos entonces que quizás el problema pasa porque usamos esta expresión para cosas que son tan como abstractas, casi etéreas, ¿no? O la terminamos usando. Pensaba ahí mismo en el Catecismo de Westminster, que da versículos, ¿no? Cita 1 Corintios capítulo 10, 31, y dice, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, a ver, ¿qué estás haciendo? Esto es para la gloria de Dios.
Entonces, ¿qué sucede cuando una persona te dice, sí, estoy haciendo esto, que es totalmente contrario al carácter de Dios, pero yo estoy diciendo, proclamando que lo estoy diciendo para la gloria de Dios? ¿Qué haces? O sea, dime algo, ya. O sea, es como que es casi mágica la expresión, ¿no? O sea, mira, voy a hacer esto para que Dios sea glorificado. Oye, pero esto va en contra del carácter de Dios. Es más, muchos teólogos tratan de explicar en términos sencillos, gloria de Dios como la expresión, la suma del carácter de Dios. Entonces es como, qué contradicción decir que estoy haciendo esto para la gloria de Dios, ¿no? Cuando eso va en contra de su propio carácter. Es casi contradictorio, claro. Y el versículo dice, ya sea que coman o beban, hagan cualquier otra cosa, claro, yo lo saco de todo el contexto, entonces digo, mira, estoy haciendo esto. Y dábamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo, bueno, no son muchos, pero me voy a robar los fondos de la iglesia, ¿sale? Ajá. Me robo los fondos de la iglesia, me ven, me hacen una denuncia, me voy a la cárcel, en la cárcel comparto el evangelio y empiezo a escribir cartas y digo, bueno, ven, al final, como el fin principal del hombre es glorificar a Dios, aún en medio de mi pecado, Dios es glorificado. Entonces, al decir eso, ¿qué narrativa estoy diciendo? Que no importa lo que yo haga, no importa aún los pecados que cometa, Dios es glorificado igual. Entonces, al final, ¿qué estoy diciendo? Bueno, mira, esto fue para la gloria de Dios y eximo mi responsabilidad. Entonces ahí nos vamos al otro extremo, desde usado quizás en ciertos círculos para esconder mediocridad y no importa, no lo preparé, este sermón no estudié, pero es para la gloria de Dios, sí. a terminar evadiendo mi responsabilidad y contando, ir estableciendo una narrativa que también, como decías tú, corta el diálogo. Eso de decisiones así. Bueno, pero Dios fue glorificado igual, porque personas conocieron el Evangelio, porque al final, no sé, lo que sea de situación, Dios fue glorificado. Y ahí es donde, ok, a ver, espérame, sabes, como le diste recién en Miqueas, sabes cómo glorificar a Dios. Esta es la manera. Pero no termines justificando ciertas decisiones, buscándola en una perspectiva para construir una perspectiva que diga, bueno, pero al final, mira, ves, Dios es glorificado igual. Es como, diríamos que esta es una forma más elegante de decir Dios tiene, por algo pasan las cosas, o sí, Dios tuvo su propósito. Esta es como la madre de todas las frases, porque sí, o sea, siempre van juntos y esta es una de las que se usan para resumir todo eso. Y lo que se ignora muchas veces es de que Dios se va a glorificar. En Habacuc habla acerca de que Dios se va a glorificar, punto. O sea, lo pone como una profecía futura. Y eso va a ser independiente de nosotros. Entonces, si yo estoy tratando de justificar mis acciones y decir, bueno, pero esta fue la manera en que Dios fue glorificado. Sí, es que Dios se va a glorificar. Y ¿sabes qué? Eso no depende de si tú decides A o B. Claro. Pero no uses la gloria de Dios para meter en el saco de tus decisiones, o sea, para meter justificar tus decisiones en el saco, claro, de que esto fue para la gloria de Dios. O sea, no sabemos si la alternativa hubiera terminado glorificando más a Dios, ¿no? Porque hay veces donde pretendemos que podemos cuantificar la gloria de Dios. Bueno, ahí va otra línea de esta frase, ¿no? Totalmente. Es más, en todo el mundo extraño de las doctrinas, hay una doctrina llamada molinismo, que el molinismo es como... es reformados con pasos light, extras, ¿no? O sea, el concepto... Es reformado sin calorías y sin azúcar. El molinismo es interesante. Bueno, William Lane Craig es el que lleva el estandarte del molinismo. Pero lo que sí me di cuenta que medio se hacen bolas con esto de la gloria de Dios, porque el molinista dice... Dios miró en eternidad, desde eternidad pasada, a través de todos los tiempos y escogió la versión del universo que le trayera más gloria. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy o viviendo hoy está todo predeterminado, pero está predeterminado de una forma que todo lo que vaya sucediendo resultará en mayor gloria. Bueno, lleva eso a la práctica. Creo que es como que hay a veces una práctica eclesiástica de una competencia de qué da más gloria. Entonces, si aplaudes, gritas,
eso da gloria. Sí. Pero si aplaudes, gritas y silbas y, no sé, pienso en tiempos de alabanza congregacional, o sea, casi es una competencia de qué da más gloria a Dios. Sí, ¿no? sí. Y es como, ok, mira, esto glorifica a Dios, pero mira, nosotros lo glorificamos de esta manera. Pero nosotros glorificamos de esta y de esta y de esta. Sí, y se llega a pensar de que, o sea, cuanto más aplausos, más participación y todo, o sea, ahí está, se está bajando la Shekinah de Dios ahí en ese momento. Y es como que... El glorificómetro empieza a aumentar. Ándale. ¿Viste? Entonces, o lo que es más peligroso, creo, cuando simplemente usamos la frase gloria de Dios puesta en la visión o en la misión de la iglesia, y es como que todo lo que hacemos, como dice, para la gloria de Dios, ya está, pero no baja a mi realidad, no tiene un impacto en mi vida. O sea, porque claro que estamos de acuerdo que nuestra vida en Cristo debe dar gloria a Dios, pero cuando lo saco de mí y lo dejo como, mira, pum, listo. Esta iglesia existe para la gloria de Dios. No, pero no, la mía existe para la gloria de Dios. Y la del otro pastor dice, ok, pero nosotros glorificamos a Dios 3 veces porque Dios es trino. Entonces, como que mientras más aparezca gloria de Dios, eso nos va a hacer más espirituales. Sí, el problema es que la gloria de Dios, Dios es glorificado de tantas formas. Tengo aquí Romanos 14, 6. Dice, el que guarda cierto día para el Señor lo guarda. El que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Entonces Dios es glorificado si tomo una decisión o tomo lo opuesto de esa decisión. Entonces es como que ¿cómo glorifico entonces a Dios? ¿Cuál es la manera de maximizar mi glorificación a Dios? Claro. Yo creo que tiene que ver con reflejar el carácter de Dios en lo que tú estás haciendo, ¿no? Pensando en Miqueas, el amar justicia, el humillarte, ¿qué es? Amar misericordia, hacer justicia y humillarte en tu Dios. O sea, es en el día a día. Y cuando vemos a los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, ellos no... Fíjate, yo creo que ningún profeta ningún profeta reclamó el proceder del templo o los sacerdotes. O sea, nunca se metía a tecnicismos. Ustedes, sacerdotes, cuando meten, cuando prenden la luz, no lo hacen de esta forma, deberían hacerlo de esta forma. No, siempre era el corazón detrás. Apunto al corazón, claro. O sea, y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Y incluso ni siquiera tenía que ver tanto con adoración. Hay algunos profetas que hablan acerca del proceder de la adoración, pero muchas veces tenía que ver con, oye, ustedes los líderes están dando préstamos para poder endeudar al pueblo y quitarles sus terrenos. Oye, ustedes se están aprovechando de estas personas vulnerables. Ustedes no están mostrando mi carácter. Ayer estaba hablando con una persona que es... metrólogo. Yo dije, ¿y cuándo va a llover? No, pero él trabaja con midiendo, pesas y todo eso. Y me llamó la atención porque dije, es curioso, porque él estaba hablando de que no, o sea, todos las pesas, los medidores, ¿cómo le llaman? Balanzas. Dicen, todos tienen forma de buscarle, cambiar. Que por cierto, esta es gratis. Dice que si quieres litros justos aquí en México, siempre pide 20 litros, punto. O sea, quiero 20 litros y dice llenado medio. Dice, porque esa es la forma en que cuando miden. Y me di cuenta y dije, qué curioso que esa rama de trabajo es una rama de trabajo del cual habla mucho la Biblia. Claro. O sea, la pesa falsa odia a Jehová. Hay proverbios. O sea, es la misma, son las mismas mentiras que hemos estado manejando por 3,000 años. Porque eso muestra mi carácter pecaminoso de querer engañar a la gente. Y lo que dice Jehová es, ¿me quieres glorificar? Sé íntegro. ¿Me quieres glorificar? Aún cuando vas vendiendo tu kilo de trigo, sé íntegro. Bueno, ahí es donde creo, no sé cómo lo ves. Hemos hablado tanto en la iglesia de que la obediencia no es
la meta de la vida en Cristo, sino es el fruto, es el resultado de rendirnos ante Dios, de entender que no es a través de mis recursos, sino son los recursos de Dios en mí. Entonces, no es que busco ser obediente, sino por una vida rendida a Cristo, donde mi voluntad es su voluntad, el fruto es la obediencia. ¿No sientes que quizás de alguna manera la gloria de Dios pasa por ahí? O sea, una vida que entiende el carácter de Dios tiene como fruto la gloria. Pero ¿qué pasa cuando yo me enfoco en la gloria? Me pongo a hacer cosas, ¿viste? Leo acá un artículo muy interesante, dice, glorificar a Dios es el resultado final de la vida cristiana. Ahora, la vida en Cristo, Romanos 8 dice que el resultado final es ser transformados a la imagen del Hijo. Ahora, eso da gloria. O sea, no sé si me explico. Es como que si yo me enfoco, digo, a ver, glorificar a Dios es el resultado final de la vida cristiana, ok, ¿qué cosas tengo que hacer? Y listo, hago el checklist de las cosas que hacen los cristianos que dan gloria a Dios. Y listo, ya hice las 8 cosas que la Biblia dice que tengo que hacer para dar gloria a Dios. Cuando en realidad, cuando me enfoco en que Dios está transformando, el proceso final no ha llegado, pero Dios ya lo está haciendo. Y voy a ser transformado en la imagen del Hijo. Y ese es el camino que Dios preparó para mí. Eso está dando gloria a Dios, desde el momento en que empiezo a ser transformado por Él. No sé si me doy a entender. Es como que hay personas que están tan obsesionados con la gloria de Dios que terminan desplazando al Dios de la gloria, ¿entiendes? Ajá. Eso da para un... Eso da para un Twitter, gracias. O sea, es como que, sí, pero espérame, hay alguien detrás, Sí. ¿no? Es interesante, leo Jeremías capítulo 2, porque el profeta dice algo... lo vimos, ¿no? Dice, ¿ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses? Entonces Jeremías dice, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Y su gloria qué era? Dios morando en ellos. ¿Por qué? Porque dice después, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mi fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Ahora Jeremías nos está haciendo una lista. ¿Ven? Estas son las cosas que dejaron de hacer y estas son las cosas que tienen que volver a hacer. No, tiene que ver con una relación personal. Abandonaron al Dios de la gloria, más que la gloria de Dios. Porque después dice, me abandonaron a mí. Ustedes me están dando la espalda a mí. Sí, y algo curioso es que la gloria de Dios no se puede cuantificar. Y eso no se debe de hacer. No. Nosotros no podemos ponernos en una postura, una posición donde decimos, mira, toma esta decisión porque esta es la que más va a glorificar a Dios. Da más gloria que esta que estás tomando. Porque ¿cuántas veces han habido líderes que han tapado pecado? Han tapado cosas claro. Bueno, es que si esto sale a la luz, si la comunidad se entera, Dios no va a ser glorificado. O mira, mejor cállate para que Dios sea glorificado. Sí. Y es como que no, o sea, así no funciona. Porque incluso tú estás igualando a que Dios, o sea, como que si la gente tiene una alta opinión de Dios, de los cristianos y de la iglesia, entonces va a ser glorificado. A ver, trate de usar ese argumento con el apóstol Pablo en el primer siglo. O sea, el cristianismo era una piedra de tropiezo. Pablo dice que para los griegos es locura y para los judíos es tropiezo. Entonces, alta opinión de Cristo y su iglesia, no necesariamente, pero Cristo fue glorificado. Claro. Entonces, no podemos pensar de que una buena reputación es igual a Dios siendo glorificado. Hay muchas veces donde lo que se tiene que hacer es arrodillarse, arrepentirse y permitir que toda la basura que está siendo encubierta salga a la luz, y que si la gloria de la iglesia, el líder, aquel persona que no quiere que salga a la luz sea tachada, está bien. Pero la gloria de Dios, Dios va a ser glorificado, porque Dios se va a glorificar cuando reflejamos su carácter. Y creo que esa es una buena forma de alinear nuestra mente y nuestro corazón. Cuando estamos... creo que lo último que dijiste da con eso, y me parece que esa es una buena manera de cerrar. Cuidado con estar midiendo, que da más. Y es como que entran en una competencia, ¿no? ¿Cuál es la frase que da más gloria a Dios? ¿Cuál es la manera en que la visión, la misión de la iglesia aparece más la gloria de Dios? ¿Cuál es la alabanza que da más gloria a Dios? ¿Cuál es la conferencia que da más gloria a Dios? Y entonces entramos en una competencia farisea a la enésima potencia, ¿no? Cuando al final es tan sencillo
como alinear nuestro corazón y conocer el carácter de Dios a través de su palabra. Y eso es lo que va a hacer que brille la gloria de Dios. Sí. Yendo más lejos, quizás cuando uno empieza a conocer el carácter de Dios, la gente va a decir, esta persona, Pablo lo dice en Gálatas capítulo 1, y glorificaban a Dios en mí. O sea, veían cómo fue mi proceso de transformación, y eso dio gloria a Dios. Pero Pablo no iba, he sido transformado para la gloria de Dios. Ahora soy un siervo, pero para la gloria de Dios, y Dios es glorificado. No. Si perseguía a la iglesia, estaba bien, porque fue para la gloria de Dios. Fue para la gloria de Dios. No, Pablo dice, mira, la gente vio mi cambio, pero se asustaban y no me acercaban. Pero ¿sabes qué hacían? Glorificaban a Dios a través de mí. Y creo que ahí está ¿cómo se llama? El kit de la cuestión. No es tanto esa búsqueda donde termina siendo mi propio esfuerzo, sino deja que Dios siga transformando tu vida. Y ¿sabes qué? Yo no tengo que andar diciendo que doy la gloria a Dios. Las personas se dan cuenta y glorifican a Dios por la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Así que bueno, terminamos esta serie. Esperamos que haya sido... da para una segunda parte, ¿no? Bueno, esta se supone que era la tercera parte del mito cristiano. Mira, hay tantas cosas dentro de el mundo de la cultura cristiana que podemos pasar años hablando acerca de todo esto. Y nuestro deseo siempre es que estas pláticas queden para seguir conversando, ¿no? Sí, ese es el punto, abrir el diálogo. Así es, totalmente. Sin miedo a preguntar, sin miedo al diálogo, porque en esencia la iglesia es una comunidad dialogante. Así es que te invitamos a evitar este uso de frases que cortan el diálogo. Ese era el propósito original. E invitarte a conversar, a platicar, a aprender a diferir en Cristo. Y si sabes qué, yo no pienso tan así. Y buenísimo, nos damos un abrazo porque somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, parte de la iglesia, ¿no? Bueno, hablando de eso, con la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie hablando acerca de esa diferencia. ¿Y cuándo es que la diferencia es tanto que no somos hermanos? ¿Y cuándo sí? Entonces vamos a estar hablando acerca del amplio espectro de la cristiandad. O sea, ¿cuándo somos hermanos y cuándo somos primos? Este es primo lejano, una cosa así, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. Buenísimo, ahí nos vemos. Hasta Gracias. luego. De Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.